Hola, qué gusto saludarles en esta sesión de Química en Aula SEMS HD. Hoy explicaremos el concepto de reactivo limitante, que es el componente que se consume primero en una reacción química. Interesante. Para empezar a entenderlo, observa la siguiente explicación de este concepto con ejemplos más cotidianos. Reactivo limitante. En esta ocasión entenderemos el concepto de reactivo limitante y su aplicación dentro de las reacciones químicas. Para poder entender este concepto, iniciaremos tratando de formar casitas. Tengo aquí 6 fachadas, 4 techos, 7 ventanas y 5 puertas. Yo tengo que formar casitas con estas características. Y la pregunta es, ¿cuántas casitas con estas características puedo yo formar con estos materiales? En este caso, yo podría formar 4 casitas. 4 casitas con las características que me están solicitando. Me van a sobrar 2 fachadas, 3 ventanas y una puerta. Techo ya no me sobran. Se agotaron en la formación de las casitas. Por lo tanto, a pesar de que sigo contando con fachadas, con ventanas y con puertas, ya no puedo formar más casitas porque los techos se han agotado. Por lo tanto, para este ejemplo, los techos representan al reactivo limitante, ya que a pesar de seguir teniendo fachadas, ventanas y puertas, ya no puedo seguir formando casas porque no cuento con techos. Por lo tanto, el concepto de reactivo limitante en una reacción química determinada da a conocer o limita la cantidad de producto que se puede formar. El reactivo que se consume en primer lugar es el llamado reactivo limitante, ya que la cantidad de este determina la cantidad total del producto formado. Cuando este reactivo se consume, la reacción se detiene, como en el caso de las casitas. Aunque yo tenía los otros elementos, ya no podría yo seguir formando casitas porque se había agotado el reactivo limitante. El o los reactivos que se consumen parcialmente son los llamados reactivos en exceso, que en el ejemplo de las casitas serían las fachadas, las ventanas y las puertas. Esos son los reactivos en exceso. Como te habrás dado cuenta, el identificar el reactivo limitante resulta fácil.
Si lo vemos como aquella pieza de construcción que se terminará primero y que aunque tengamos más piezas, ya no podremos seguir construyendo lo que queremos. Sigamos practicando y empecemos a realizar unas pequeñas combinaciones con reactivos químicos. Observa cómo utilizar el siguiente simulador y te mostraremos lo que puedes realizar con esta gran herramienta de apoyo. Se ingresa a la interfaz del simulador. Aparece reactivos, productos y excedentes. Tiene 3 modalidades: sándwiches, que es una parte de juegos; moléculas, donde ya se van haciendo ejercicios; y juegos para entender el concepto de reactivo limitante. En la parte de sándwiches es una forma de relacionar los componentes para formar un sándwich y ver cuántos se pueden formar, además de qué ingredientes resultarán sobrando. Hay una modalidad para elegir diferentes formas de formar el sándwich y visualizar con esto qué partes usamos y qué partes nos sobran a la hora de la formación de un sándwich, que sería la similitud con la parte del reactivo limitante. En la parte de moléculas consta de ejercicios como hacer agua, hacer amoníaco o quemar metano. Se va jugando con el número de moléculas para poder lograr entender el concepto de reactivo limitante. En la modalidad de juego consta de 3 niveles y 5 retos dentro de cada uno de los niveles para poder interactuar con el simulador e ir consiguiendo visualizar cuáles son las moléculas que intervienen en la reacción y cuáles son las que sobrarían para terminar de entender el concepto de reactivo limitante. Este es el software que se sugiere para interactuar para el entendimiento del concepto de reactivo limitante. Pues bien, para calcular el reactivo limitante debemos basarnos en una ecuación química balanceada y gracias a esto es posible conocer la cantidad de materia calculada y número de moles del producto que se quiere obtener. Para comprender mejor esto, observa los siguientes ejemplos para identificar cuál es el reactivo limitante en una reacción química. Cálculos de reactivo limitante. Una vez que comprendimos el concepto de reactivo limitante, procederemos a hacer ejercicios en donde calculemos este reactivo. Para poder hacer esto debemos de tomar las siguientes consideraciones. La primera de ellas, se calcula la cantidad de producto, moles o gramos según sea el caso, que se pueden formar a partir de cada reactivo. Y el segundo, se determina cuál reactivo es el limitante, es decir, el que origine la menor cantidad de producto, y los demás reactivos están en exceso. Para poder entender esto, lo explicaremos con los siguientes ejemplos. Primer ejemplo. Nos dice cuántos moles de magnetita, cuya fórmula es hierro 3, oxígeno 4, se pueden obtener al hacer reaccionar 16.8 gramos de hierro con 10 gramos de agua. ¿Cuál es la sustancia que es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Lo primero que tenemos que hacer es tener una ecuación química balanceada.
la parte más importante es contar con esta ecuación química balanceada. Verificamos que la cantidad de átomos en los reactivos sea la misma cantidad de átomos que en los productos. Una vez que verificamos eso y determinamos que está balanceada, podemos seguir con los cálculos. Una parte que debemos de tener siempre presente es cómo se calcula el número de moles en química. El número de moles va a ser los gramos de la sustancia entre la masa molar determinada de acuerdo a la fórmula de cada compuesto. Recordando esto, entonces se procede a hacer el cálculo con cada uno de los reactivos que nos dicta la ecuación. Empezamos con 16.8 gramos de hierro. De acuerdo a su masa molar, un mol de hierro pesa 55.85 gramos de hierro. Posterior a eso, tengo que ubicar cuál es la relación molar entre el hierro y la magnetita. Aquí me indica que requiero 3 moles de hierro para poder obtener un mol de magnetita. Por lo tanto, lo escribo. Que por cada mol de magnetita requiero 3 moles de hierro. Acomodado de esta forma para poder cancelar moles de hierro y que solamente me queden moles de magnetita. Tengo estas operaciones, procedo a hacer el cálculo y encuentro que a partir de 16.8 gramos de hierro se puede obtener 0.1 mol de magnetita. Procedo a hacer lo mismo con el siguiente reactivo, que en este caso es agua. Me dice que parto de 10 gramos de agua. Sé que un mol de agua pesa 18.02 gramos de agua. Posteriormente, ubico la relación molar entre el agua y el producto que deseo obtener, que es la magnetita. Observo que requiero 4 moles de agua para obtener un mol de magnetita y escribo esa relación molar, que por cada mol de magnetita requiero 4 moles de agua. Arreglado de esta forma para poder cancelar moles de agua y solamente me queden moles de magnetita. Procedo a hacer las operaciones requeridas y se obtiene que a partir de 10 gramos de agua se obtienen 0.139 mol de magnetita. Una vez que obtengo los resultados con ambos reactivos, observo con cuál de ellos obtengo la menor cantidad de producto. Determino que la menor cantidad de producto es 0.1 moles de magnetita para esta reacción. Aquí obtengo la menor cantidad de producto. Por lo tanto, determino que el hierro pasa a ser el reactivo limitante para esta ecuación química, porque a partir de él es del que se obtiene la menor cantidad de producto. Continuaremos con otro ejemplo. En este caso me dice cuántos gramos de sulfato de bario se formarán a partir de 200 gramos de nitrato de bario y 100 gramos de sulfato de sodio.
Además me pide determinar quién es el reactivo limitante en la reacción. Como ya lo habíamos dicho, lo primero que debemos de hacer es tener la ecuación química planteada y balanceada, verificando que la misma cantidad de átomos que tenemos en los reactivos sea la misma cantidad de átomos que tenemos en los productos. Verificamos y observamos que esta ecuación se encuentra balanceada. Una vez que ocurre eso, procedemos a seguir con nuestros cálculos. Mencionamos que la parte importante es recordar que los moles de una sustancia se calculan a partir de la masa de la sustancia dividida entre la masa molar obtenida a partir de la fórmula química de cada compuesto. Una vez que tengo esto, procedo a hacer los cálculos para cada uno de los reactivos que me indica la reacción. Me dice que parto de 200 gramos de nitrato de bario. Yo sé que un mol de nitrato de bario pesa 261.34 gramos de nitrato de bario de acuerdo a su fórmula. Una vez que tengo eso, el siguiente paso es identificar la relación molar entre el nitrato de bario y el sulfato de bario. De acuerdo a la ecuación balanceada, encuentro que esa relación molar es un mol de sulfato de bario por un mol de nitrato de bario. Una vez que tengo planteados mis cálculos, procedo a hacer las operaciones correspondientes y obtengo que a partir de 200 gramos de nitrato de bario se obtienen 0.765 mol de sulfato de bario. Ahora haré los mismos cálculos para el siguiente reactivo, que son 100 gramos de sulfato de sodio. Y parto de que de 100 gramos de sulfato de sodio, yo sé que un mol de sulfato de sodio pesa 142.064 gramos de sulfato de sodio. Arreglados de esta forma con la finalidad de poder cancelar los gramos de sulfato de sodio y que nos queden los moles de sulfato de sodio. Posteriormente, encuentro la relación molar entre el reactivo que estoy haciendo y el producto que voy a calcular. Encuentro que por cada mol de sulfato de bario, que es 1, requiero de un mol de sulfato de sodio. Y escribo la siguiente relación molar. Un mol de sulfato de bario requiere de un mol de sulfato de sodio. Una vez que tengo esto, hago mi análisis dimensional y obtengo los resultados. Obtengo que a partir de 100 gramos de sulfato de sodio se obtienen 0.7039 moles de sulfato de bario. Una vez que tengo los cálculos entre los dos reactivos, determino con cuál de ellos obtengo la menor cantidad del producto esperado. Observo y determino que 0.7039 moles de sulfato de bario es una cantidad menor que 0.765 moles de sulfato de bario. Por lo tanto, aquí obtengo la menor cantidad de producto. Una vez determinado eso, obtengo que el sulfato de sodio sería para esta reacción
mi reactivo limitante, ya que a partir de él se obtiene la menor cantidad del producto. Pero el ejercicio me solicitaba cuántos gramos de sulfato de bario. Yo aquí solamente he obtenido los moles de sulfato de bario. Ahora voy a proceder a partir de estos moles determinar cuántos gramos puedo obtener. Y entonces establezco que 0.7039 mol de sulfato de bario. Yo sé que un mol de sulfato de bario pesa 233.404 gramos de sulfato de bario. Y finalmente obtengo que esta cantidad de moles corresponde a 164.293 gramos de sulfato de bario, que sería la cantidad de producto que se espera obtener. Porque esta es la máxima cantidad que se puede obtener a partir de conocer quién es el reactivo limitante. Espero que haya quedado clara la explicación a partir de estos ejemplos. Como te habrás dado cuenta, es muy importante tener claro el concepto de relaciones estequiométricas, que nos permitirán conocer la cantidad de producto o reactivo que esperamos en las reacciones químicas. Es decir, estas relaciones nos permiten saber, teóricamente, cuánto se producirá o necesitará de una sustancia en una reacción química. Observa esta demostración. Si bien el concepto de reactivo limitante es muy aplicado en química para determinar la cantidad de producto obtenido, recordémoslo con algunos ejemplos. La combustión de cerillos en un exceso de oxígeno. Al tener la combustión de cerillos, de uno o más cerillos en presencia del oxígeno que está en el aire, estos se quemarán completamente y en este caso se determinará que el reactivo limitante serían los cerillos, porque a pesar de que exista más aire, ya no podrá seguir la combustión, porque los cerillos se han consumido completamente. Por lo tanto, ellos son el reactivo limitante. Otro ejemplo es la combustión de una vela en un recipiente cerrado, en que la cantidad de oxígeno está restringida y limita la reacción de combustión. Al estar una vela tapada con un vaso, esta se apagará cuando el oxígeno contenido en el vaso se agote. Por lo tanto, este será el reactivo limitante. Otro ejemplo práctico es la producción de gas que se desprende cuando ponemos cantidades iguales de bicarbonato y en diferente número de gotas de limón. El gas que se produce se observa, ya que se adapta a cada recipiente un globo que se expande por la acción del gas. En este caso, una menor cantidad de gotas de limón producirá poco gas. A mayor cantidad de gotas de limón se producirá mayor gas. Por lo tanto, el reactivo limitante es el número de gotas de limón que se agreguen a cantidades iguales de bicarbonato de sodio. Estos son ejemplos prácticos en los que podemos ver el concepto de reactivo limitante. Como habrás notado, las relaciones estequiométricas definen las cantidades relativas de productos y reactivos que forman parte de una reacción, y es posible expresarlas en número de moles o en masas. Responde esta trivia y pon en práctica lo que hemos visto hasta ahora. ¡Mucho éxito! Bien, para ver
¿Qué tanto hemos aprendido? Intenta responder las siguientes preguntas. En una reacción química, el reactivo que determina la cantidad de producto obtenido es el más caro de todos, el reactivo en exceso, el reactivo limitante, el reactivo importante. Correcto. El reactivo limitante es quien determina la cantidad de producto obtenido. El concepto de reactivo limitante es muy importante en química, ya que a partir de él se determina qué reactivo es más importante, qué reactivo es más caro, cuánto costará llevar a cabo la reacción, el rendimiento de una reacción. Correcto. El rendimiento de una reacción. A partir del reactivo limitante se conoce el rendimiento de una reacción. Continuamos. Cuando cubrimos una vela encendida con un vaso, esta se apagará, por lo que concluimos que el reactivo limitante es la vela, el vaso, el oxígeno contenido en el vaso, el humo producido en la combustión. Correcto. El oxígeno contenido en el vaso. En la química, el concepto de reactivo limitante permite asegurarse de que una sustancia, por lo general la más costosa, se consuma completamente en la reacción y se aprovecha al máximo. Para evitar quedarte con dudas, acércate a tu docente o escanea este código QR para que conozcas más ejemplos sobre reactivo limitante. También visita nuestro canal en YouTube, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Y así te podrás mantener actualizado con lo mejor de Aula SEMS HD. Sigue las transmisiones en Facebook, Instagram y por la señal abierta de Radio y Televisión de Hidalgo, canal 12.1. Conocer la química es entender la esencia de la vida. ¡Hasta pronto!